tardes. Me presento a Carlos, biólogo especializado en bioquímica, fisiología y evolución de la coloración y transparencia animal. Su investigación se enfoca en anfibios neotropicales con características ópticas y únicas como la transparencia, fluorescencia y camuflaje, integrando la biología, la bioquímica y la física. Carlos es argentino, se graduó en la Universidad de Buenos Aires y ha trabajado en prestigiosas instituciones como la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Duque, y es actualmente profesor asistente en la Universidad de Vanderbilt. Además de su investigación, destaca como comunicador científico con trabajos publicados en medios como Nature, Science, National Geographic. Es un ejemplo de pasión y excelencia en la ciencia. ¿Qué tal, Carlos? Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación y por esa introducción tan bonita. Ya. Si te parece, vamos a empezar hablando de uno de tus trabajos de la Ujú. competencia. Me gustaría preguntarte un poco sobre qué los llevó a investigar la fluorescencia en Chihuahua pintadas o buena pintada específicamente. Eh, un buona puntata. Primero era el lílido que estaba más cerca que tenía coloraciones que me interesaban y que estaba cerca de Buenos Aires. Lo primero que me interesaba sobre esas ranas el, el- los huesos verdes, honestamente, y toda la coloración verde que tienen. La fluorescencia fue un hallazgo, diría, secundario respecto al estudio original que tenía como intenciones entender por qué acumulaban tantos pigmentos verdes que en ese momento suponíamos que se trataba de biliverdina. Correcto, Y como la biliverdina en algunas ocasiones, cuando se une a algunos metales, florece con luz ultravioleta para ver si realmente podía ver la fluorescencia de la biliverdina. Y en realidad lo que estaba viendo no era fluorescencia biliverdina, sino que era fluorescencia de otro compuesto químico. Y ahí fue cuando empezó la fascinación, porque ese compuesto químico florecía en otras longitudes de onda y con más intensidad que lo que yo esperaba ver con biliverdina. Y así fue que comenzó todo el estudio de la fluorescencia de estos animales, para tratar de entender si realmente era importante biológicamente. claro. Tengo entendido que la noción de trabajar para la fluorescencia fue también junto con Saibovich, ¿verdad? Ujú. Sí, Julián de Buenos Aires. Sí, sí, tuve el agrado de conocerlo en el Congreso Latinoamericano de Herpetología. Ujú. Sí. Eh, ¿Habían observado algún comportamiento o característica inusual de esta especie antes de descubrir su fluorescencia? Sí, sí, sí. Estoy tratando de recordar, creo que fue más o menos en simultáneo, cuando empezamos a hacer mucho trabajo de campo con Andrés Brunetti, también no sé si tuviste la oportunidad de conocerlo. Em, y fuimos todos los años, todos los veranos, íbamos varias veces por año. Y bueno, monitoreábamos a las poblaciones que había ahí para tratar de entender la comunicación acústica también, comunicación química. Y entre otras cosas, habíamos notado que los animales, los machos tienen cantos que variaban mucho dependiendo de la altura en la que se encontraban en la vegetación flotante. Entonces notamos que había machos que emitían un canto específico cuando era un canto territorial, en otros casos durante el sexo, en otras ocasiones emitían un tipo de canto cuando estaban explorando el área circundante a su territorio. Y todas esas cosas nos llamaron bastante la atención. Entonces describimos mucho cómo era esta clase de comportamiento más estereotipado y que se reflejaba muy claramente en el tipo de vocalizaciones que hacían los animales. Un poco también tratando de entender cómo era el cortejo de los machos con las hembras y cómo era la selección de los machos por parte de las hembras cuando estaban en un sitio en el que iban a oviponer. Así que todos esos hallazgos fueron interesantes. Después hicimos muchas capturas y recapturas de ejemplares, eh, colectando a los animales de noche, colocándolos en plantas flotantes esa misma noche, tratando de localizarlos al día siguiente para entender dónde dormían los animales.
durante el día y fue así que encontramos siempre en los camalotes, en qué parte de las hojas dormían, etcétera. Son bastantes hallazgos comportamentales que vimos. Supongo que dormían en vez de las hojas. Sí, 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 siempre en vez de las hojas y en algunos ejemplares que encontramos también en los pecíolos. ¿Cómo así seleccionaron las técnicas espectroscópicas y microscópicas utilizadas en el estudio y de microscopía? Eh, la selección fundamental, o sea, el motivo por el que se eligen algunas, son dos cosas. Una es el aspecto 100% técnico que tiene que ver con la capacidad, digamos, física y tecnológica que un equipo provee, que eso es una parte de la decisión. Y la otra es encontrar equipos o tecnologías para las cuales la detección no sea un problema, sino que sean lo suficientemente versátiles como para poder meter una rana o incluir un organismo vivo para el que no fueron diseñados. Entonces, para ese aspecto de la fluorescencia, tuvimos acceso a fluoróforos y fluoróforos en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Química Inorgánica, con la profesora María Lagorio, que es una experta en la investigación en fluorescencia en la naturaleza y tenía acceso a distintos tipos de espectrofotómetros y espectrofluorímetros. Y con un poco de ingenio y paciencia diseñé como unos holders para poder poner las ranas ahí, adentro de los equipos que tenía Gabriela, que no estaban destinados a hacer eso claramente. O sea, son equipos que se usan generalmente para medir, por ejemplo, fluorescencia de polvos o de cristales. Y en este caso armé un adaptador para que poder meter una rana y la rana dentro de una esfera que integra muchas longitudes de onda. Eh, y esa fue la primera parte para medir y cuantificar. Para microscopía y demás usé mucha microscopía confocal y de fluorescencia también, que me permitía poner animales enteros bajo los microscopios también, con con algunas adaptaciones, por supuesto, porque no están diseñados para eso necesariamente. Claro, No sé si contesta, tengo más detalles técnicos, pero me parece que con cualquier cosa me preguntas. perfecto. ¿Qué criterios usaron para cuantificar el aporte de fluorescencia al total de la luz emergente en escenarios naturales? Ujú. Eso es posiblemente la parte más, quizás esa es la parte más complicada desde un punto de vista fotofísico de, de medir, porque realmente cuando se mide fluorescencia de algo, es como, en general, uno tiene que tener en cuenta cómo la luz excita la emisión de fluorescencia y cómo se distribuye la luz que es emitida. Y entonces, aparte de todo ese proceso, lo que implicó es lograr encontrar mediciones físicas y simulaciones que permitieran entender cómo es la fluorescencia cuando la luz que se usa para excitar esa fluorescencia es como, tiene un espectro como más, como un broad spectrum, como que es más, como que incluye más longitudes de onda. Y no es solamente un pico monocromático como sería con una linterna de ultravioleta, por ejemplo. Eso es una situación más realista. Entonces, para eso lo que tuve que hacer fue medir para cada una de esas longitudes de onda y ver cuánto emitía una rana cuando se lo excitaba a distintas longitudes de onda y después usar una calibración con un estándar que esencialmente, para el que esencialmente supiéramos cómo eran las propiedades ópticas de, de, de refracción de la luz y de scattering. Entonces, con esas cosas me, me permitieron hacer esencialmente un modelo físico para entender cuánta luz salía emitida de las ranas. Y cuando uno mide cuánta luz puede salir emitida por fluorescencia, lo puede comparar con cuánta luz es emitida como simplemente scattering o ¿cómo se llama? Como luz reflejada. Entonces se pueden cuantificar
en número de fotones por unidad de tiempo, cuántos fotones están siendo reflejados en la longitud de onda y cuántos vienen desde otro proceso fotofísico, que en este caso es fluorescencia y no es simplemente scattering de luz. Entonces, como pudimos cuantificar exactamente cuántos fotones venían de cada proceso fotofísico, después podríamos tener una medida relativa de cuántos fotones eran contribuidos por fluorescencia. Y, y ahí pudimos medir aproximadamente, no recuerdo los números exactos, pero creo que dependiendo de cuáles eran las condiciones ambientales, la fluorescencia contribuía con no me acuerdo si entre un 10 y un 30% de los fotones o algo por el estilo. Hay que Creo chequear que esos sí, datos. creo que era No, un 20% o algo así, tengo entendido, es en posible, el sí. que sí, y contribuye a la visibilidad de la Sí, sí, rana, sí. ¿no? Las Ujú. Y condiciones eso de depende, crepusculares nocturnas. exactamente. Eso depende un poco de cuál es la luz. A la noche, por ejemplo, cuando es luz de luna, los espectros son un poco más rojos que azules, y en cambio la luz durante el crepúsculo es más bien azul em, que roja. Entonces, en ese momento del día es cuando es el momento ideal para que la fluorescencia, si es que la fluorescencia tiene un rol, ese rol va a ser más alto durante el crepúsculo. Perfecto. Mira qué interesante. Yo creí que solo tenía un color específico entre el cian y el verde, ¿no? Para la Ujú, fluorescencia, ¿no? Pero ahora te entiendo que puede variar esos colores dependiendo de la cantidad de luz que pueda haber dependiendo la luna llena. ujú, ajá, sí, ¿Planea aplicar su metodología para investigar fluorescencia en otras especies? Si es así, sí. ¿cómo definirían las prioridades para elegir estas especies? Eh, eh, es interesante. En general estoy trabajando primero con todas las especies que tienen pieles y músculos translúcidos, porque estoy más interesado en fluoróforos, no que están en la piel necesariamente, sino que están en otros sitios de su cuerpo. Em, entonces, por ejemplo, en este momento estoy viendo la fluorescencia de las ranas de cristal, que es un paso natural en cuanto a transparencia y translucencia de tejidos. Em, y estoy midiendo eso ahora. Ahora estoy usando una tecnología un poco diferente también para hacerlo. O sea, antes de elegir las especies, mm, em, estoy usando métodos más absolutos de cuantificación que no necesitan usar estándares de calibración. Y diría que en este momento estoy más interesado en ranas de cristal que en otra cosa, entonces estoy midiendo todas las ranas de cristal que puedo. Por otro lado, también estoy colaborando con gente para estudiar hílidos también, fluorescencia de hílidos. Más que nada, más que hacer mediciones in vivo en este momento, estoy haciendo yo toda la parte física y bioquímica de esa fluorescencia, descubriendo nuevas proteínas fluorescentes y demás. Entonces, estoy trabajando con una gran base de datos de unas personas que hicieron un relevamiento de fluorescencia en Ecuador y en Brasil, eh, con algunas, no sé, diría más de 100 especies. Entonces, aquellas que nos parece que tienen como son más brillantes o que tienen mayor lo que se llama, químicamente se llama eficiencia cuántica de un fluoróforo, que es el porcentaje de fotones que son emitidos como fluorescencia relativos a los fotones que son absorbidos. Entonces, estamos evaluando cuáles son los que tienen mayor eficiencia cuántica para después hacer esos modelos. En este momento son prácticamente todas ranas de cristal e hílidos. Em, Hay varios Dendrosophus que estamos estudiando. em, sí, sobre todo Dendrosophus diría en este momento. Y entre las ranas de cristal y el Inovatrachium y el Teratoilas, Nymphargus también. Ujú. Sí. Eh, ¿Por qué creen que la fluorescencia se concentra en ciertos compuestos derivados de la dihidroisoquinolinona y no Ujú. en otros pigmentos comunes? En realidad, hay muchos pigmentos más comunes que también emiten fluorescencia. O sea, comunes me refiero a
que son muy prevalentes en ranas en general, ¿no? Como por ejemplo los carotenos o las pteridinas, que son fluorescentes naturalmente cuando uno las purifica. Entonces yo agarro, por ejemplo, una muestra ahora de pieles de una rana, diría que aleatoriamente, y hago extracciones orgánicas y acuosas de cosas a distintos pHs, seguramente voy a extraer un montón de compuestos fluorescentes. Y eso es muy normal. El problema que hay es que todos esos compuestos fluorescentes, cuando están puros, florecen, pero cuando están metidos dentro de la rana, no necesariamente florecen. Y eso ocurre fundamentalmente por varios motivos, pero uno de esos se llama quenching, que quenching es básicamente cualquier proceso químico que de cierta manera eh, elimina, digamos, la transición de un estado excitado de una molécula al ground state, que normalmente liberaría fluorescencia. Entonces genera como colisiones, por ejemplo. El oxígeno es un quencher que generalmente cuando algo está en estado excitado colisiona contra la molécula que está en estado excitado y genera una liberación de la energía de otra manera, que no es emitiendo luz. Em, entonces, mi hipótesis es que todas esas moléculas comunes que normalmente deberían florecer en las ranas están teniendo quenching con otras moléculas en esas células. Entonces, por ejemplo, puedes tener carotenoides que normalmente podrían florecer, pero si hay otras moléculas o un pH incorrecto, no necesariamente van a emitir fluorescencia. O sea, que lo que pasa in vivo no es necesariamente lo que pasa in vitro. Em, Eso es lo primero. Y lo otro es que no solamente puede haber quenching, sino que puede haber un fenómeno que es más, posiblemente más trivial, que es de reabsorción de la luz. O sea, la luz, imaginemos una rana que tiene compuestos fluorescentes, pero los compuestos fluorescentes están por debajo de muchos otros pigmentos en la piel. Aun cuando esos compuestos pueden estar floreciendo porque son excitados por la luz, la fluorescencia que emiten es fluorescencia que se llama isotrópica. Significa que la fluorescencia es emitida en todas las direcciones, o sea, en 360 grados. Entonces, como la fluorescencia es emitida en 360 grados, una buena parte de esa fluorescencia es emitida hacia el interior del cuerpo. Entonces, esa que es emitida hacia el interior del cuerpo eventualmente se termina absorbiendo, entonces no la vemos. No sale del Ok, animal, se termina absorbiendo y después se libera como calor. La que sale hacia el exterior tiene que todavía volver a atravesar toda una capa de pigmentos que hay en el exterior del cuerpo. Entonces, lo que logra salir finalmente de un animal es un porcentaje mínimo al que debería relativamente ser. que debería ser. Entonces, es esa combinación de cosas. ¿Cuál es el caso ideal? Si los compuestos fluorescentes de las boanas punctata, por ejemplo, están más en la superficie o en las glándulas o en una zona donde hay pocas células pigmentarias, esas son las especies candidatas a tener más fluorescencia. O si tienen debajo de esos fluoróforos, tienen una capa de células que reflejen luz, como iridióforos, por ejemplo, toda esa fluorescencia que es isotrópica y que se emite en 360 grados, la que está por debajo, la que está normalmente yendo hacia el interior del cuerpo, puede ser reflejada en esa capa de iridióforos que está debajo y actuar como un espejo que amplifica las señales. En ese caso, la configuración que tienen las bobanas que florecen es bastante más eficiente que en la de otros animales. Entonces, no se trata necesariamente de un tipo de molécula, sino de una organización tridimensional de las células y de los pigmentos dentro del cuerpo. Eso. Ajá. Es más, hay fluoróforos que son mucho más eficientes que los fluoróforos de las boanas en el cuerpo, pero cuando están metidos adentro del cuerpo, simplemente no se ven, no florecen. Ya, Ujú. ya, perfecto. ¿Qué experimentos futuros serían necesarios para confirmar el impacto de la fluorescencia en la percepción visual de los objetos? Ah, no, bueno, lo primero ese es un tema bastante complicado de mostrar biológicamente en forma de comportamiento, ¿verdad? Pero ¿cuál es la aproximación que se hace normalmente? Es medir cuál es la sensibilidad de los ojos. O sea, en este caso, la pregunta es sobre, por ejemplo, la percepción de un con específico.
O, ¿Cómo? o- sería acerca de la percepción visual de un con específico de una rana de la misma especie, ¿verdad? Sí, Sí tiene, sí. Entonces, el primer paso que se hace siempre para cualquier estudio en ecología visual es mirar la retina de los animales y medir con un espectrofotómetro, que en este caso es un microespectrofotómetro, porque se puede usar a través de un microscopio, es medir cómo absorben cada una de las células, los distintos tipos celulares que tienen en la retina. En este caso se mira cómo verían los animales con sus bastones. Porque creemos que la visión va a ser nocturna. Entonces, a la noche, los vertebrados en general, prácticamente todos diría, no todos, pero la mayoría, ven con bastones. Nosotros tenemos solo uno, que es que con el que vemos máximamente en el verde, que se llama rodopsina, el pigmento que tenemos ahí. En las ranas tienen dos. Tienen uno que es azul y uno que es verde. O sea, sensible en el azul y sensible en el verde. A veces tienen otros nombres. Entonces, en general, lo que se sabía en ese momento y lo que se sabe de la mayoría de las ranas, ahora está cambiando eso porque empieza a haber cada vez más bibliotecas de espectros. Es que hay un bastón azul que absorbía como 430, si mal no recuerdo, y otro como alrededor de 500. Entonces, la pregunta ¿cómo son los bastones de las Poana punctata que florecen? Y aquí es donde empiezan los problemas, porque podemos medir eso es lo primero que podemos medir. Idealmente, uno pensaría que las ranas deberían tener o van a tener un bastón que absorbe exactamente a donde ellas mismas emiten, em, en este color entre cyan o turquesa y verde. Y eso es muy probable. Hay alguna observación preliminar que tenemos que nos muestra eso. O sea que hay un cambio espectral de los fotorreceptores que tiene eso. Después, el siguiente paso es, una vez que se sabe eso, es decir, podemos medir ahora. Sabemos que las ranas pueden detectar mucho más luz, entonces. Ahora ven más. Estos fotorreceptores se excitan más, pero lo que nos interesa saber es para cualquier animal, es no cuánta luz ven, sino cuánto contraste pueden discriminar. Eh, entonces, porque no es lo mismo que si el fondo, el background o en el que los animales están también refleja más luz, van a permanecer escondidos. Entonces hace falta entender el contraste que pueden ver con sus dos tipos de receptores. Entonces, ese es un siguiente paso. La mayor parte de las veces eso es simplemente una aproximación matemática que se puede calcular, pero después haría falta hacer estudios comportamentales que finalmente son lo que permite sacar conclusiones más sólidas. Esa parte de hacer estudios comportamentales eh, no es imposible, es bastante difícil, porque como dije antes, la fluorescencia no es solamente un proceso que es activación de un fluoróforo con una luz monocromática. Generalmente es como complejo, los espectros son amplios. Entonces, la forma de encararlo sería, por ejemplo, am, usando filtros de luz que se llaman filtros long pass, no sé en español cómo es, pero sería como long pass filters, que son filtros que se ponen en una cámara, una foto, puede ser en una cámara de fotos o puede ser en una arena experimental, que bloquean todas las longitudes de ondas que se usan para excitar y dejan pasar todas las otras longitudes de onda y ver si hay un cambio comportamental en la elección, por ejemplo, de parejas en las boanas, cuando tienen poca luz que normalmente generaría fluorescencia comparado con un ambiente en el que sí hay fluorescencia. Sí, claro. es un experimento excelente. No. Sí, no, no hay diferencia, ¿no? Diferencia sexual entre la fluorescencia, es para ambos sexos. Sí, no, no, que hayamos visto, no. O sea, obviamente hace falta incrementar los, los N, o sea, el sample size. Eh, Claro. lo que vimos en posición de la fluorescencia no se ve nada. El pico es exactamente el mismo. Se podría investigar si la fluorescencia tiene efectos sobre los depredadores o competidores, Ujú. así Creo que como sería les podría ayudar a visualizar mejor su entorno en baja luz, también podría hacerlos vulnerables, ¿no?, a sus depredadores. completamente, sí.
Eso es interesante, completamente. Podría volvernos vulnerables, porque claramente hay muchas especies que son nocturnas y que ven y que pueden navegar en un ambiente de 3 dimensiones. Ahí es donde lo importante es entender cómo funcionan los sistemas visuales de los predadores. Es como tienen solamente un bastón, un bastón en el caso de vertebrados, o tienen solamente un tipo de rabdómero con un tipo de fotorreceptor en algunos insectos, o, o tienen dos. ¿Cuál es el umbral de percepción que tienen los predadores? Eh, Alternativamente, podría pasar que la fluorescencia no tenga necesariamente un impacto en la capacidad de detectar con específicos, pero que la fluorescencia pueda contribuir con el camuflaje de los animales. Entonces, hasta que no tengamos esa observación comportamental, es un poco difícil de saber. En este momento, ah, bueno, hace un par de años hice algunas simulaciones para ver qué es lo que sería esperable en ambos casos. Y lo interesante es que dependiendo de cómo son los fotorreceptores de los teóricos, por supuesto, ¿eh? No, estoy hablando de distintos, simulé muchos tipos de fotorreceptores basado en todo lo que sabemos de muchos vertebrados, y parecería que en algunos casos, para algunos potenciales predadores, la fluorescencia genera camuflaje, mientras que para otros, dependiendo de qué tan separados estén los picos de percepción, podría generar mayor contraste. Y Claro. eso depende un poco del tipo de plantas en el que los animales estén, si son camalotes, si son, ¿cómo se llaman estas otras plantas? Ups. A veces no, me sé Salvinia es una de las especies flotantes. Eh, ¿Repollitos de agua puede ser? Sí, sí. Sí, creo que sí. O Azolla, que son otros también, otras plantas flotantes. Todas ellas tienen distintas características espectrales, entonces, dependiendo de cuál sea esa planta, pueden generar más o menos contraste, o sea, sería en este caso más contraste, sería que sean más visibles, menos contrastes que se camuflen más. Entonces, eso es lo otro que es importante. ¿Cuál es el background? Ujú. Obviamente eso tiene una excepción con las serpientes, ¿no? Que no tienen ese mecanismo visual, entonces para ellos sí no tiene relevancia la fluorescencia. Posiblemente no, posiblemente no. Sí, mira, Ujú. muchísimas gracias, Carlos. Gracias por responder a todas mis preguntas y nuevamente te agradezco mucho por el tiempo, por haberte dado el tiempo, ¿no? Para hacer esta entrevista. Y gracias, ¿no? Por ponerle tanta pasión a la investigación, a lo que estás haciendo. Es muy interesante y las cosas que están saliendo siempre son novedosos para la ciencia. Muchas gracias. O sea, fue un gusto.